pero no quiero, antes de darles la palabra, dejar de sumar mi voz a las felicitaciones de dos baluartes de la Cuarta Transformación, compañeras y amigas excepcionales, compañeras revolucionarias comprometidas con el pueblo de México y con nuestro movimiento, y felicitar también para mí una agradabilísima sorpresa, Omar García Harfuch. A los tres les deseo todo el éxito del mundo, sumo los votos a que puedan sacar adelante la enorme tarea que les ha sido encomendada. Y también no quiero dejar de comentar que efectivamente se retira un gigante, un genio de la política. Se dijo que se iba a perpetuar en el poder, que era un dictador, que era un autoritario. Y como un demócrata en la cúspide del poder, con el 80% del reconocimiento, entrega la banda presidencial y se va a su rancho. ¿Cuántos podrían presumir de tanto? ¿Cuántos podrían demostrar tanto desapego al poder y tanto amor a su pueblo y a su patria? Larga vida al compañero presidente López Obrador y todo el éxito. Cerraremos filas con nuestra presidenta electa y a unos días de ser ya presidenta constitucional, nuestra compañera presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo. En una reciente intervención del senador Gerardo Fernández Noroña en el Senado de la República, destacó su respaldo y admiración hacia tres de sus colegas, a quienes describió como pilares fundamentales de la Cuarta Transformación. Entre ellos, mencionaron a la senadora Ernestina Godoy Ramos y a Citlali Hernández Mora, a quienes reconoció por su compromiso con los ideales revolucionarios y con el pueblo de México. En su discurso, Fernández Noroña expresó su gratitud y admiración hacia estas figuras, subrayando la importancia de su papel en el proceso de transformación que vive el país. Además de elogiar a sus colegas, el senador extendió su felicitación a otra figura que, según sus palabras, lo sorprendió gratamente, García Harfuch, a quien también le deseó éxito en las tareas que tiene por delante. Con un tono de optimismo, Fernández Noroña se mostró confiado en que los tres lograrán cumplir con las responsabilidades que les han sido asignadas en esta nueva etapa. Sin embargo, uno de los puntos más emotivos de su discurso fue cuando hizo referencia a la inminente salida del presidente Andrés Manuel López Obrador de la presidencia de México. El senador calificó al presidente como un gigante y un genio de la política, destacando su capacidad para entregar el poder de manera democrática y sin aferrarse a él, incluso en el momento de mayor popularidad. Recordó que muchas veces se les acusó de querer perpetuarse en el poder y de ser un dictador, pero en contraste resaltó el hecho de que López Obrador dejará la presidencia con un respaldo popular del 80%. Según Fernández Noroña, este acto de desprendimiento del poder es una muestra de su amor por el pueblo y la patria. Y finalmente, no quiero dejar de comentar a los ausentes. Una vez más, la oposición decide no asistir a la sesión, a pesar de que la reforma constitucional de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos fue votado por unanimidad. No entienden que el vacío no existe en política y que caminan firmemente a la intrascendencia. Pero sobre todo quiero aquí plantear su enorme hipocresía, porque militarizaron el país sus gobiernos, bañaron en sangre a la patria, plantean y regatean la participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública y, sin embargo, pretenden abrir la puerta al ejército de los Estados Unidos al insistir en la figura de narcoterrorismo, que es el pretexto, y lo subrayo, que nuestro vecino país toma para erigirse como policía del mundo e intervenir en otros países. Es un acto de irresponsabilidad y de falta de patriotismo monumental y no quise dejar de señalarlo. Asimismo, expresó su lealtad y apoyo incondicional
hacia Claudia Sheinbaum, la presidenta electa de México, con quien aseguró cerrarán filas para seguir impulsando los cambios que inició el actual gobierno. Señaló que en pocos días Claudia Sheinbaum asumirá oficialmente la presidencia constitucional del país y expresó su confianza en que seguirá con el proyecto de transformación. Fernández Noroña también aprovechó la oportunidad para criticar a la oposición, la cual según él decidió no asistir a una sesión del Senado, a pesar de la importancia de la reforma constitucional que se discutía relacionada con los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. El senador destacó que dicha reforma fue aprobada por unanimidad en su momento, lo que resalta la incoherencia de los partidos opositores al ausentarse en una discusión crucial. Para el senador, este tipo de acciones no hacen más que demostrar que la oposición se encamina hacia la irrelevancia política. No obstante, lo más contundente de su discurso fue su crítica al papel de la oposición respecto a la seguridad del país. Fernández Noroña denunció lo que considera una gran hipocresía por parte de los partidos opositores. Según el senador, estos grupos critican el uso de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad pública, cuando durante sus gobiernos el país vivió episodios de violencia extrema. Sin embargo, lo que más le preocupa es que mientras regatean la participación de las Fuerzas Armadas nacionales, están dispuestos a abrir la puerta a la intervención extranjera, particularmente de Estados Unidos, al insistir en calificar el narcotráfico como narcoterrorismo. El senador advirtió que este término es utilizado por Estados Unidos como una excusa para intervenir en otros países, erigiéndose como una especie de policía mundial. Fernández Noroña subrayó que esta postura no es solo irresponsable, sino también una traición a los intereses patrios, pues permitiría una intervención militar extranjera en territorio mexicano bajo el pretexto de combatir el narcotráfico. Finalizó su intervención señalando que aunque la oposición busca debilitar la soberanía del país, el gobierno de la Cuarta Transformación seguirá firme en la defensa de los intereses de México y de su pueblo, priorizando siempre la paz y el bienestar de la nación. Y bueno amigos, en resumen, el discurso del senador Gerardo Fernández Noroña fue un firme respaldo a sus colegas de la Cuarta Transformación, una defensa del legado de López Obrador, un llamado a la unidad en torno a Claudia Sheinbaum y finalmente una severa crítica a la oposición y su postura frente a la seguridad nacional.